Sagrado es el libro de Roger Santibáñez, Piura, Perú, 1956, que nos reúne hoy. Una compilación de 8 conjuntos escritos y publicados en los últimos 12 años, su etapa más prolífica, en la que expande y lleva hasta su consumación un modo de escritura que podría afiliar en líneas generales a la estética del neobarroco, con incidencias en sus propias líneas de fuga, que van desde el neobarroso rioplatense de Néstor Perlonger hasta el neoberraco de los poetas aquí presentes, Comas, Jardines y Caro, los 3 residentes en la ciudad de Nueva York. Antes de la muerte fue el primer poemario de Santibáñez publicado en 1978. Antes de este Sagrado, un volumen previo, Dolores Morales de Santibáñez, Lima, Hipocampo Editores, 2004, había reunido sus primeras 7 colecciones que siguen a la ya mencionada en el siguiente orden de aparición. Homenaje para iniciados, 1984, El chico que se declaraba con la mirada, 1988, Symbol, 1991, Corcordium, 1994, Santa María, 2001, Eucaristía, 2004. Este tomo incluía también un significativo número de poemas no recogidos en libro o rescatados en modo arqueólogo casi, de medios tan efímeros como los vespertinos limeños o las revistas de provincia hechas a mimeógrafo y de escasa circulación, donde solía publicar Roger desde adolescente. Entonces la urgencia era escribir y luego difundir en el lenguaje de la tribu el más puro sentimiento y la más pura sensación de vértigo absoluto a nuestro alrededor. Eran los míticos días del movimiento cloaca que fundamos juntos cuando éramos apenas un par de chiquillos, Jazz Kids, para citar a la querida Patti Smith, llenos de sueños y entregados al oficio de la poesía. En la primera compilación de su obra, Santibáñez lleva a cabo y al mismo tiempo cancela la experiencia de transferir al poema la cualidad oral de la lengua, su naturaleza dialógica, apuntando a una coloquialidad exacerbada, sumergido en la lengua de los bajos fondos, aquella del lumpen limeño de los puertos. Paralelo a ese recorrido por los márgenes del lenguaje, alrededor de, se percibían sin embargo atisbos de aquello que ahora llega a su plenitud en Sagrado. La búsqueda de la perfección, es decir, del acabado exacto del poema en cuanto materia y forma, en su sonido y en su sentido, en cada sílaba buscando el acento como en una partitura interminable que se eleva y se raya y vuelve a repetirse, con el oído puesto en cada inflexión y en cada declinación. Por eso, esta nueva antología de su trabajo rescata, en la primera sección titulada Sucre Blanc, en homenaje a un verso de Rimbaud, 2 poemas largos escritos respectivamente en 1979 y 1999, que anuncian esta exquisita devoción esteticista de Santibáñez. Son 3 poemas para descifrar, a la manera de José Lezama Lima y Lauderdale. Sirve como puente entre la estética anterior y la presente, creando vasos comunicantes entre ambas, pese a ubicarse en apariencia en las antípodas, la nueva inclusión en este segundo volumen compilatorio de su libro Eucaristía, 2004, de claras reminiscencias religiosas, en cuya concepción el decir poético se vislumbra como ofrenda y ritual. Una melodía continua recorre las páginas de Sagrado. El poeta practica el ascetismo y su desborde. Como en toda experiencia mística, el dolor es un goce, una dulce herida que convoca. Apelando a un lenguaje cifrado, por momentos cerrado incluso en virtud de la alquimia verbal que ejecuta, Santibáñez recorre y retuerce todos los recovecos del deseo. Así, en cada pieza poética el lenguaje es pura fruta, total fruición, goce de una materia que se moldea de modo delicuescente entre las manos. Sorprenden en cada una de sus páginas el rigor de la orfebrería, el cuidado musical del oído, la secuencia de tonos increyendo, su medida en tercetos, el modo en que chorrean por esos tercetos cadenas de imágenes delirantes, de sonidos delirantes, en un lenguaje que es de este tiempo y se extiende en el tiempo,
abriendo una fisura en la sintaxis. Cuando compongo un poema, busco la belleza. Le ha confesado Santibáñez a J. Picón en una entrevista reciente publicada en M, revista virtual. Una misión que lo incita permanentemente a hurgar en los pozos atávicos del lenguaje y la memoria en busca de una música primordial recuperada. Compongo en secuencias fónicas, ha dicho. Moldeo cada sílaba como nota musical, ha dicho. Cedo entonces sin más la palabra a Roger Santibáñez. Sintamos el resonar de su voz en el recinto. Gracias. El programa es como sigue: la proyección de una entrevista a Roger en Barcelona y luego un diálogo con Sergio Schaeffer. Sé que el movimiento de la poesía está muy fuerte, tiene mucha energía, hay nuevos movimientos poéticos, nuevos nombres que comienzan a brillar, y eso me da mucha confianza en que el futuro de la poesía esté en buenas manos. ¿Por qué te fuiste de Perú? Yo salí del Perú porque había tocado fondo en muchos aspectos. En mi vida personal atravesaba una situación de oscuridad absoluta porque había vivido o vivía una bohemia muy maldita en la cual había una vida radical de drogas y desesperación que tenía que terminar, si no me iba a morir. Además, el momento de la crisis de Fujimori también era una situación muy difícil, de manera que yo tenía que salir de Lima. Entonces primero me fui a mi casa en el norte del Perú, en Piura. Me encerré un año y después, cuando yo estaba rehabilitado o sano, si así puede decirse, decidí que tenía que seguirme yendo, y entonces pues me fui a los Estados Unidos. ¿Tuviste alguna ayuda para superar los problemas que tenías? La verdad es que la ayuda que tuve fue la ayuda de mi familia, que me permitió volver a Piura y encerrarme en la antigua casa paterna. ¿Qué significa encerrarte? Encerrarme significó eso, literalmente encerrarme, no salir a la calle durante un año, refugiarme en la biblioteca de mi padre, leer a los clásicos, leer a los modernos que tenía mi viejo y dedicarme a escribir. Escribí algunas cosas estando ahí durante un año encerrado. ¿Cómo llegaste a tocar fondo? ¿Cómo llegaste o sea, ¿cómo era tu vida antes? Porque lo que yo he leído y lo que he escuchado era que eras un chico joven provinciano de Piura, un chico estudioso. Me has explicado también que estabas en San Marcos y que estabas muy bien. ¿Cómo es que llegaste a las drogas? ¿Cómo llegaste a la poesía? ¿Te llevó a eso? Bueno, es cierto que yo era un alumno aprovechado en la universidad. Fui alumno de Antonio Cornejo Polar y otros grandes profesores en San Marcos, con los cuales tuve una excelente relación, pero incluso fui invitado, fui sugerido de quedarme enseñando en la universidad, pero yo tenía y tengo una vocación muy grande por la poesía, y lo que me importaba a mí, me sigue importando, era escribir poesía y ser un poeta. Entonces tuve que desechar estos ofrecimientos para seguir en la poesía, que era lo que a mí me interesaba. Y justo por esos días estaba en los inicios de la fundación del movimiento Cloaca, que era una alternativa poética que comenzó a surgir ante una realidad peruana nueva que surgía a comienzos de los 80, y nosotros, algunos jóvenes poetas, nos juntamos para dar una respuesta poética a esta realidad. De manera que entonces, sí, yo opté por el camino de la poesía, y después de lo de Cloaca, donde tuve una serie de experiencias radicales en todos los niveles, es que voy a hablar claro, yo caí en las garras de la pasta básica de cocaína. Entonces me convertí en un adicto terminal en un momento, y no sé cómo vi la luz al fondo del túnel después de un tiempo, después de bastante tiempo en el que era prácticamente un marginal, un loco que andaba por las calles, un adicto, y pude salir. Entonces, cuando yo decido salir de la droga, es que me voy a Piura y me rehabilito, como se dice. La cosa es que a mí siempre lo que más me ha importado es escribir poesía, y yo llegué a las drogas duras justamente por seguir una consigna de Rimbaud, el famoso poeta maldito francés, que dice: para ser un vidente hay que practicar un
estricto y riguroso desorden total de los sentidos. Yo ingenuamente me metí a fondo en esto sin saber que haberme metido en este camino, pero lo hice por la poesía, por seguir a la poesía, pero también por seguir escribiendo poesía es que pude salir de ahí, porque me di cuenta que si seguía esto me iba a morir, y yo obviamente no quería morirme. ¿Por qué? Porque seguía escribiendo poesía. Durante la época que El superviviente. Bueno, ahora viene Sergio. Qué divertido. ¿Dónde está internet? ¿Y Sergio? Ahí viene. Mariela. No, muy al frente, sí. Me voy atrás. Por acá, perdón. Sí, estoy tapando la tapa. Y ahora sí. Sí, gracias. ¿Se puede empezar? Sí. Bueno, buenas noches. Acá estamos para conversar un poco con Roger. Después de la entrevista no sé muy bien qué tema encarar. Me parece creo que la faceta mimética podemos dejarla de lado, ¿no? O sea, esa especie de obediencia estricta que en cierta época de tu pasado creías que tenías que llevar a cabo respecto de otros poetas, ¿no? Yo voy a hacer unas preguntas muy escasas, espero que breves también, y como la idea es que tú tengas tiempo de leer y también de conversar con los asistentes que seguramente tienen más preguntas para hacer. Me gustaría comenzar con la siguiente pregunta vinculada con... bueno, la verdad que no sé con cuál comenzar, no tengo muchas. Me gustaría comenzar con ir un poco de lo superficial a lo más hondo, para decirlo de alguna manera. Lo superficial vinculado con lo más visible de los textos. Una de las cosas que llama la atención cuando alguien lee tu poesía es, por ejemplo, el uso del símbolo ampersand, ¿no? Ese símbolo que indica la conjunción copulativa y que usas en lugar de la I, ¿no? Otro elemento es la división de palabras al final de estrofa y cómo dejas la primera sílaba de la última palabra que correspondería al último verso, dejas la primera sílaba y sigues en la estrofa siguiente con las 2 o 3 o 4 sílabas siguientes, ¿no? Eso le da al poema una velocidad particular que deriva de la detención también muy particular relacionada con eso. Entonces, creo que sería una buena manera de empezar a escucharte vinculado con eso, con esa organización entre espacial y tonal que le das a los poemas cuando decides reemplazar, creo que constantemente, abolir la letra I como copulación y dividir en algunos casos esos finales de estrofas de esa manera. Sí, bueno. Lo que pasa es que cuando yo era muy joven, estando en Lima, descubrí la poesía de Pound, de Ezra Pound. Y a mí me gustó mucho cómo se veía ese signo de la I inglesa. Entonces, de primera impresión es algo puramente sensorial, puramente lúdico, vamos a decir así, ¿no? Por el placer de usar un signo que a tus ojos es lindo, simplemente, ¿no?
Pero después he visto que puede significar también una cosa irónica sobre el asunto de, bueno, de este símbolo comercial o capitalista, si podría decir, que es un sello que de todas maneras supongo que algo se filtra por ahí de mis antiguas militancias en el comunismo, ¿no? Quizá, pero eso, ¿no? Y la cosa de los versos es porque pienso que el lenguaje como algo arbitrario, ¿no? O sea, no hay ninguna razón para que cada letra o cada signo sea lo que es o signifique lo que signifique, ¿no? Entonces un poco que trabajo con esa cuestión de desmitificar, de romper, de destruir el lenguaje a través de justamente el corte de las palabras, como demostrando que son sonidos simplemente, que es algo arbitrario lo que está ahí, y a veces buscando además otro pedazo de significado dentro de la palabra, cuando un pedazo de la palabra puede tener un significado aparte también, o un sonido aparte, ¿no? Entonces son aspectos lúdicos, me parecería, ¿no? Pero que tienen que ver con la técnica de composición que está en mi cabeza cuando ando escribiendo. Okay. Otra pregunta que quería hacerte está vinculada con la naturaleza. Es un elemento, un tópico muy vasto, pero absolutamente presente en Sagrado, sobre todo en una serie de poemas dedicados al Cooper River Park. Y la pregunta tiene que ver con lo siguiente. En la poesía latinoamericana, la naturaleza siempre ha sido como un tema bastante álgido, complicado, un poco tortuoso. Tú eliges, optas representar la naturaleza no en términos telúricos, tampoco celebratorios, tampoco folclóricos, ni tampoco esencialistas o místicos, ¿no? Desde mi punto de vista, lo curioso de la exaltación o la representación que tú haces de la naturaleza es que es una naturaleza constantemente estática, pero también obedece a una observación permanentemente estática. Por momentos, por cierta recurrencia de tópicos y de elementos y objetos naturales, es como, tengo la impresión, es como si quisieras escribir algunos gestos, algunas alusiones, algunos modos del modernismo de nuevo, de otra manera, ¿no? Sobre todo por cierta fijación, para decirlo en buenos términos, cierta fijación que tienes respecto de ciertos elementos, por ejemplo, la rosa está presente, ¿no? Entonces, te quería preguntar cómo aparece en Sagrado y en tu poesía más reciente esa idea de naturaleza, qué ha ocurrido con la experiencia, sobre todo habiendo visto recién el video donde hablas de una serie de experiencias vinculadas con otro horizonte de experiencias y con otro régimen de la realidad, ¿no? Sí. Bueno, claro, lo que pasa es que yo había escrito poesía siempre rodeado del monstruo urbano de la ciudad de Lima, entonces toda mi poesía era netamente urbana, ¿no? Y callejera. Pero cuando me vine a vivir a los Estados Unidos, me tocó llegar a un sitio que está cerca de un río, donde hay una bucólica muy linda, y entonces por primera vez en mi vida me comencé a interesar en la naturaleza, por lo menos en detenerme a mirar la naturaleza, el río, los árboles, los pájaros que comienzan a cantar, que me parecía muy raro porque nunca me había interesado ni nada, ¿no? Entonces simplemente fue como un pretexto para trabajar esto en lenguaje poético, nada más, ¿no? O sea, un poco que por ahí va la cosa, porque, o sea, la naturaleza es un referente para hablar de las cosas de siempre, ¿no? Es decir, de la muerte,
del amor, del tiempo, eso, ¿no? Básicamente. Es divertido lo que dices también, con todo respeto, por supuesto, ¿no? Es divertido lo que dices porque yo, antes de venir para acá, entré a Google Maps para ver el Cooper River Park, ¿no? Y hay unas fotos muy bonitas, muy bucólicas, muy verdes, etc. Hay mucho para mirar y mucho para extasiarse, sin duda. Pero desde algunas fotos uno puede ver como si fuera una especie de fantasma urbano. Uno puede ver las torres del downtown de Filadelfia, Sí. ¿no? Y pensaba en esta poesía tuya, tan concentrada en los objetos mínimos de esas sesiones de exaltación, observación, que lo imagino, frente al río, y también pensaba en esos objetos y en tú observando esas cosas, pero siempre teniendo esa mole urbana detrás, como si fuera un fantasma absolutamente ominoso, ¿no? Entonces, quiero decir, tú dices que vienes de una selva urbana, como dijiste, ¿no? Y ahora tienes la oportunidad de pensar tu poesía vinculada con momentos de observación bucólica, arcádica casi, ¿no? Y entonces, la pregunta es, ¿qué ocurre con ese fantasma urbano, ¿no? Cuando uno se concentra en representar y exaltar la naturaleza, aun cuando sea una naturaleza tan construida, digamos, pero al mismo tiempo bella, como la puedes tener en los parques de New Jersey, ¿no? Sí, yo creo que la verdad es que el fantasma urbano pues no se va de uno, ¿ah? O sea, yo tengo el fantasma urbano recontrametido porque aun cuando esté escribiendo y contemplando esta naturaleza, pues a la hora que escribo por ahí me sale de repente la frase de un lumpen, por ejemplo. O sea, el fantasma urbano lo tengo metido y sale en el lenguaje, porque los poemas son eso, lenguaje. O sea, en realidad es irrelevante que sea la naturaleza o el lumpen de Lima, sino lo interesante para mí es que es un trabajo de lenguaje el que se está planteando. Ok, tengo otra pregunta, ya deslizándonos por fuera de la naturaleza, vamos de nuevo a la literatura y a la poesía específicamente. En el último libro que reúnes acá en Sagrado, hay un poema titulado Homenaje a José María Eguren. Y el poema tiene un epígrafe también bastante particular que dice, que repite el título del poema, dice J.M. Eguren, y aclara en una segunda línea del epígrafe, dice con sus propias palabras, entre comillas. Entonces, la pregunta es un poema llamado José María Eguren que aparentemente está escrito con palabras de José María Eguren. Esto puede derivar en otras preguntas, si has utilizado versos enteros, frases o únicamente palabras aisladas, etc. Pero sobre todo la pregunta que quisiera hacerte está relacionada con esa otra entidad que hace que los poetas escriban, que está conformada por los libros de los otros poetas, la biblioteca mental que cada uno tiene, y esa serie de gestos, a veces explícitos, a veces solapados, ambiguos o no, que tiene que ver con la utilización de la palabra de los otros, en general para escribir una propia literatura o una propia poesía. Sí, bueno, ¿Cómo tú te colocas respecto de esos movimientos? Bueno, lo que yo puedo decir es que yo adoro la poesía de José María Eguren, un poeta peruano de comienzos del siglo XX, y podría decir, aunque me maten los vallejianos, que Eguren es el más grande poeta del Perú. Hay una guerra en el Perú de Vallejo contra Eguren, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, a mí Eguren siempre me ha gustado mucho, y entonces esa vez de ese poema fue que quise hacerle un homenaje a Eguren, y entonces cogí palabras de Eguren, palabras, como tú dijiste, hurtadas de por aquí y por allá, y entonces con todas estas palabras me fue saliendo el poema, ¿no?
una cosa así como un homenaje a él. Básicamente de eso se trataba, ¿no? Y para pedirte una respuesta, si quieres darla como más amplia, ¿no? Se percibe que tu literatura está muy atravesada por la palabra de los otros, desde epígrafes hasta títulos, pasando por la propia textura de muchos poemas, ¿no? Sí, es cierto. Yo lo que hago es una especie de fusión o de entretejido, ¿no? De todas mis lecturas, de muchos lenguajes que tengo en la cabeza, de lo que he leído y y las cosas que me van saliendo también a mí desde adentro, de mi propio ritmo, ¿no? Uh-huh. Sí, es un ensamblaje, más o menos, yo creo. Okay. Pero tú te encuentras con la cita con la que quieres homenajear o vas hacia ella, o sea, cuando tú estás concibiendo, componiendo un poema, ¿te encuentras con la cita o vas hacia ella antes de empezar a escribir? No, yo lo que hago es, me pongo en disposición de poesía y entonces es como que escucho el primer verso, ¿no? Entonces, pero el primer verso es usualmente una asociación de sonidos nada más, es una cadena fonética, ¿no? Un sintagma de sonidos que se me vienen, ¿no? Entonces escribo eso. Y a partir de ahí comienzo a hacer asociaciones musicales, o sea, sonidos que se parecen, sonidos que se atraen, pero todo es un trabajo de sonidos. Y entonces ahí, a través de los sonidos que voy encontrando, por así decirlo, por pura sonoridad, entonces voy encontrando los temas. Porque una memoria se me viene, un objeto que veo allí, algo que me ha pasado ayer, cualquier cosa, y entonces cobra un sentido, hay un significado, ¿no? Y en ese mismo trabajo de lenguaje es que de repente por ese desarrollo con los sonidos es que de repente recuerdo el sonido de un verso de Lucho Hernández, por decir, un poeta peruano de los años 60. Y de repente, ¡pac!, lo meto ahí o lo transformo, lo cambio, o lo que sea. Pero todo es una constante elaboración textual y textil, como un tejido, ¿no? Y en ese sentido tengo la impresión de que tu unidad de composición no es el poema, sino la serie de poemas. Sí. Quisiera preguntarte cómo trabajas con esas unidades ampliadas, ¿no? Claro, o sea, yo trabajo los poemas a partir de esa sonoridad que se viene, de ese trabajo fonético, y entonces configuro un poema, y a partir de ahí entonces es que armo los otros poemas que vienen, que van a configurar una serie. Más o menos así es lo que hago. Okay, sí. ¿Y cuál es, ya voy terminando, cómo controlas, cuál es tu control de calidad, para utilizar un término que no pertenece lamentablemente a la poesía? ¿Cuál es tu criterio de control de calidad de tus poemas? El sonido. ¿Lo lees en voz alta? Así es. Okay. Yo leo en voz alta y entonces ahí pesco el sonido y pesco el ritmo, Okay. la prosodia, ¿no? Entonces a mí el poema tiene que sonarme bien y digo, ya está, de repente hay un sonido que no encaja, ¡pum!, lo corto al toque. Okay. O sea, le hago al toque una disección y ya ustedes saben. Pues, Es la técnica famosa. entonces podríamos someterlo a prueba colectiva ahorita, ¿no? Tienes toda la razón. Adelante. Bueno, entonces, Ahora vas a leer algunos poemas sí, y quizás podemos abrir Claro. las preguntas del público. bien. Entonces, voy a leer algunos poemas, por ejemplo, de los temas que hemos hablado aquí. A ver, voy a leer nada más primero el primer poema de una serie que se llama La Taba Tóxica, y es un homenaje a Antonin Artaud y Mil Barros. Es el fragmento 1. Desperté a la enfermedad. Soy un adicto terminal a la pasta básica de cocaína. Soy prácticamente un cadáver, un animal salvaje de las noches que actualmente lanza sus diatribas solitarias contra un mundo que se deshace suavemente como el humo del pastel en las madrugadas augustas. No volveré a hacerlo, digo como Lennon en Cold Turkey. I am gonna be a good boy. Mi cuerpo es una vergüenza desolada. Ya no me da la cabeza. Ya no puedo escribir un poema.
Es inútil tratar de autoengañarme estas tardes inconclusas. Me baño en lágrimas sonoras como las de Eyelson. Contemplo formas locasas en el cielo de mi absurda materia congelada. Soy un criadero de nervios, pero no en la cárcel de Trujillo, sino en un patuleco del rico Newport. He profanado todos los santos altares. Mi sucia ropa calcinada en noches descompuestas por el frío de la soledad. Me dejo caer en mi colchón del piso. No hay perfección, sino putrefacción. Retrocede la canción de los vientos rosados. Mi masa encefálica queda chorreada en el pavimento azul de la poesía nocturna, llena de cabros inquietantes que cachan en las bermas por una tola embadurnada de placer. Halaga la frescura de las hojas transparentes en los parques del avión por el ajeno tránsito que dictamina el olvido. Me tienes una arruga, dijo el burro Tani, y le vació el estómago de un solo chavetazo. Y paso al homenaje a Eguren, que es el poema que citó Sergio. Homenaje a José María Eguren, con sus propias palabras. La niebla del río respira begonias brumosas, espuma estelar en los bordes concéntricos, ritmos argentan maitines simétricos de hielo esmaltados. Grama dormida enigma circunda luciolas vice, o que da modula postigos cerrados, encanto así. Rumores vespertinos pinares desciende sol sobre tardío candor, arpegios de la floresta, umbría gélida extasía trova encajes femos, sauces nevados núbiles pubis adorables, libélulas fanáticas de su propia intensa luz, cimbrean centellas por ellas ceñidas, son risas mieladas, peregrinas del oscuro monte, andinas collas, calatitas, festivas, tatúan silvestres moradas, enardecidas, aposentan la luna en el aire con sus furias egeas, relente nocturno, fulgores serranos, en pleno Apalache americano. Imagina vías de místico escape hacia Nimbus confines, lámparas lejanas memorizan olvidos piuranos, borrosa duna dulcificada por engreída niñez que se disipa solita en el invierno del río que miro obnubilado. Y en estos parajes del río, de repente pequeñas playas, que son las playitas que se forman a las orillas del río, ¿no? Debris desolados, troncos fúnebres, destrozados sobre la arena húmeda, aguas tranquilas llenas de hojas muertas flotando, 1 millón de palitos en el suelo, ramas recordadas por la pendiente circular del nimio acantilado, hendidos restos plásticos amontonados, desechos solitarios, finura de la orilla lozana, terraplén precioso, con piedritas sumergidas, traslúcido amanecer veloz, como ese pata remando en medio de la corriente, fresco, y la belleza del antiguo Apu inclinado sobre la futura sombra del borde, moviéndose en el río vidrios de botella de cerveza. Una alfombra autumnal cubre el gras y el caudal avanza, superficie ondulante, es una rareza su brillo incesante entre verde oscuro y marrón difícil, escamas amansadas, tiernas como mano de mujer. El vuelo de la hoja que aterriza se iriza, la realidad todavía el canto de un pájaro a lo lejos, todavía matinal, la cadencia del aire en el poema. Y bueno, justamente ahí, en esas Cooper River orillas, ¿no? A la sombra selvaggia canto silente, quietud amena transparencia de la orilla, su son en avanzada sol de súbito sobre la grama en soledad, y la corriente hacia donde va, todo es verde en trozos refulgentes, melódicos silbidos que no acierto a descifrar, los gansos bebé en fila india surcan la clara superficie marrón, y la canción se hace brisa en los guijarros translúcidos al repliegue de las ondas mínimas concéntricas,
Mientras la estela vibra imperceptible, una pequeña bahía es luz, inusitada sobre el césped, árboles plenos de verdor, aves de pecho naranja, iluminación, oh diminutas albas mariposas, a ras del colibrí, sombra otra vez, acaecida en la natura, que me invade el corazón y lo paltea. Y aquí, allí mirando este ambiente en el río, ¿no? Y los pájaros y eso, Canorum Vernovum, sol mío, me encantas con tus ondas reflejadas en el móvil fluido trasminar de los patos silvestres y su erguida navegación, alejándose para dejarme solo con tu brillo estelar hacia la otra orilla, impalpable, vista con luz Parkinson, adherida a las marrones playas verdes, prometidas en el débil incipiente florecer, saludado por el viento, anillo dorado, fui, 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 tui, 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 rec, 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 tui, tui, tei, tei. Bueno, a ver, un oscuro dulce limano, que es un homenaje a Pablo Guevara. El oscuro dulce limano es la mazamorra morada. Entonces, a ver, tamales calientes. Una amada lejana aproximándose abraza antiguas imágenes perdidas, queridas, amantes, anacrónicas. Alegrarían a las muertas visiones, canciones escuchadas al volver la vista atrás, trazando vértigos, vírgenes, genéticamente puras, pitas, payas, donde vayas hay agallas, calladas, diluidas, irrecuperables. Allá por las rimeñas riñas de faites flacuchentos, frecuentes al frescor de la noche malsana, katana que un raya te dio, inolvidable encanto del amanecer, celaje del patrullero celador, o el grito de un pregón moreno, voluptuosa curva bajo la bóveda, líquida luz de tu lucero súbitamente aparecido. Y por aquí había otro poema que se llama La Branda. Voy a leer el número 1 nada más. Primer encuentro. Milagro devuelto en tu boca despertada, supo el sol ocultarse en la brisa blusa de uva talle de rosa, firme en lo cenizo de tu piel papel escrito y retocado, reventazón de mástil bajo toalla, así se alzó tu mano en el antiguo confite antes del baño, espalda intacta destrenzada, la siesta suspendida por doquiera, su chisguete se dispara curvilínea, adormida, la paloma más secreta, conducta del cielo bajada en el repliegue de torso y muslo, acerca a Dios ceñida diosa, y en un canto de espumas, mares blancos que se tejen al solaz de tu inocencia adivinada. Costumbres indígenas. Chucaque. Dolor de vientre te dobla la cerviz. Viene entonces la bella, más gorda y rozagante, te frota cual caliente fritura con sus cholas manos regordetas. Te frecuenta con íntima ternura, rezando sin parar, hora tras hora, se va la pena o tu angustia en el atardecer, despedida del hermano mayor que vuelve a Lima tras jugar contigo, con amor todo un verano, ya sea por vergüenza o ausencia, anunciada la oración, masaje te cura, es la caricia india del ejido, y la bella feísima, alegre y alevosa,
repite lavandería Terzó, lavandería Terzó, lavandería Terzó, lavandería Terzó. A ver, este es un homenaje a las muñecas de mi hermano, Sandy and Lucy. El corazón de plástico en la Junín, ¿dónde está? Desapareció en el desván inexistente. Sería una ola y su espuma, salobre, solitaria, sobre nada, sin memoria. Eran dos corazones en el azar soleado, estrechez del patio desnudo en la oscura fotografía que se fue perdiendo, cachivaches, desportillados. Finalmente no los sepultamos. Frágiles y blandos cuerpos, aunque suaves, tenían sus nombres, gringos esplendores de TV, recién llegada a los dorados arenales. Nadie sabe dónde se escondieron, porque Candelaria, la noche que jugó a Lampay, soltó una risa resonante tenebrosa, pero no se los llevó. Sería ébano en contraste si hubiera sido dulce robadora de ese sueño. Escena de ambos en su repisa, bien sentados y vestidos, contemplando muebles, paredes u hornacinas, arrimados, nichos, solo en el sutil espíritu de un poema. Quería leer un poema que se llama Gloria, que es inspirado en una película famosa, Gloria, de John Cassavetes, que ocurre aquí en Nueva York justamente, con la que era su mujer y su musa, ¿no? Gina Rowlands, ¿no? Extraordinaria. Entonces esa película me rompió la cabeza y entonces salió esto. Gloria. Cabellera dorada ante mis vistas, de su escape nadie se escapa, sino yo mismo, azul contemplativo. De sus ojos sales rosales, celestía, azules, celuloide, divino transparente, parentela asesinada. Y New York, del niño su nada, amante soñada, se fue volviendo abuela y madre. Para film disparó huyendo de esos maleantes que en la cumbre de la muerte recordada la dejaron sumergida en el nuevo y radiante amor perdido. A este poema le tengo un poco de cariño porque es una especie de homenaje a Pound, a Ezra Pound, a varios temas de Pound. Mitilene. Callado vino rojo sube al talle de un desvelo por amor constelado, y luego comprimido en la crecida el mar siempre será una diosa, cuyo seno suavemente se recoge la playa más dorada de tu sueño. Con fresco verdor la ola blanca en romería sacia la seda de azul que copa encima solar brillor celeste, evanescente destello por los tumbos sonidos solos, siempre mi canción. Ella estuvo a mi lado, recostada en dulces ardis. Y a ver, voy a leerles un poema de aquellos que escribí hace tantos años en homenaje a Lezama Lima, y tratando de escribir en el lenguaje de Lezama Lima en esa época, cuando yo tenía 20 años, ¿no? La sombra se veía. Al amanecer nos armamos de valor, simulamos pertenecer aún a la extremidad helada del sueño, deseando vislumbrar entre ese encierro guardado del motivo que embutiría cápsulas destinadas a combatir la corriente desmesurada de los cuerpos que imperceptiblemente trastocan su belleza en oscuridad de invitaciones nunca aceptadas, horadadas en un miedo permanente. Las muelles recepcionistas del cansancio o el sueño empinan su horizontalidad para expulsarnos de un instante en el que veríamos una anatomía preocupando nuestra curiosidad, debida a la posibilidad no gozada de nuestro callado favorecedor de movimientos, poroso castigado a pesar vestimenta que impide clausurar la distancia no conversada.
un poema de Eucaristía, y así como que ya voy cerrando la lectura porque hace bastante calor aquí. Eucaristía, poesía, aquí me presento, luz, sesgada imagen, dársena de tu izquierdo cordial, espacio vacío, nombro tu soledad, desdén sonoro junto a tu monte, son dos cosas y el amor, vuelta al sueño destruido, recupera esa forma del corazón, no pienses, escribe y llora, azul, bóveda ingrávida, perfección que do naturaleza muerta, stella maris, que París no pudo alcanzar. Y, a ver, voy a leer 2 poemas más y ya nos vamos a conversar. Muerte de Luzmila. En el musgo del tapiz, sobre la porcelana anciana, discurre blandamente la mañana. Son las horas del juguete, de la vacinica, sentados contemplando las figuras que no se parecen a ti, pero ahora son tú, manzana, pulpa de lúcuma en el helado de mi madre su verano, morada penumbra tornasol de marzo entre las lámparas. Por allí buscamos soldaditos y no los encontramos, sino olores de la viejísima madera retocada, mármoles, bomboneras, la gran fuente de loza empapelada, cielo, todo esto me arrebata. Y al fondo, tu cuerpo impracticable. Llegamos al balcón inusitado. Ya es mediodía y la luz se inclina a su favor, quemándonos. Macetas vivas se allegan a lo sumo. Media hora el brillo del mantel del zumo su naranja desvestida y no lloramos todavía. Mas será seguro que en tu blanca y rica piel serrana de limeña parida por María Pampita, donde enjuga el resplendor de lo mentido, azúcar o viruta mecida por los vientos en el hall de la noche tierna, quién sabe, pero allí estás, Matienzo, y ella no se despierta, por más que le griten los oídos, no se despierta. Y este es el último poema. Y les agradezco de corazón a todos ustedes que están acá en esta reunión de poesía. Y por supuesto a las poetas queridas Mariela Dreyfus y Lila Sembrain y a Sergio J. Eus. Poesía, me encuentra tu luz, ojo quebrado, anís de la melancolía, síndrome, antesala barrunto, o la música que anudó el pistilo de la innombrada flor, aún poseída después de la revelación. Gracias. Ok, bueno, yo creo que agradecidos estamos más bien todos nosotros a tu lectura e intervención. Podemos empezar a hacer las preguntas que cada quien quiere hacerle a Roger. No sé si hay algún precursor, si alguien se anima. Si no, yo te querría preguntar algo mientras la próxima persona calibra un poco mejor la pregunta que querría hacerte. Has reunido 2 veces tu poesía, ¿verdad? Sí. Esta sería la segunda reunión. Sí. ¿Cómo imaginas tú la tercera reunión? Wow. O sea, ¿cómo teniendo una poesía de tu época de reventado, digamos, para decirlo en términos crudos? Ahora es una poesía, para también decirlo en términos crudos, aunque un poco más suaves, de observador de la naturaleza. De la naturaleza controlada, ¿no? Pero de la naturaleza. ¿Cuál sería la próxima poesía tuya? Bueno, yo siempre ando alucinando cosas, ¿no? Y ando trabajando en una cosa como mística actualmente, pero eso es todo lo que puedo decir. No sé todavía por dónde va la cosa, pero
sí son como altares. Se me han ocurrido hacer altares a distintas cosas. Pero son textos que hunden sus raíces en lo místico. Sí, una cosa. Bueno, ¿alguna pregunta? Pueden apuntar a cualquier faceta de Rorty, no solamente a su faceta mística. Sí, adelante. Y después Margaret. Tienen que acercarse por el micrófono. Bueno, el micrófono ahí. No, porque no, está con cable el micrófono. ok. Bueno, pero yo creo que si hablas, tratas de hablar en voz alta, se escucha. Es por la filmación. Aquí no puedes venir a formular la pregunta. Sí, acá. No, si tengo que ir adelante, entonces... Okay. No, se escucha. Pero Dale, bueno, ahí, bueno. dale. Te escuchas. Por suerte el cambio es largo. Sí. Como... Yo creo que sí puede llegar hasta el final. Nada más por una curiosidad que tengo es que sabiendo que en un principio fuiste parte del grupo Cloaca en Lima y sabiendo también que en los 70 antes todavía había estado Hora Cero, me pregunto qué tipo de relación había. ¿Era como digamos conflictiva o era más bien amistosa en términos de grupo, pero también en términos de lector? O sea, había poetas horacerianos que te gustaban o otros que no. Más bien, digamos, ver cómo te relacionabas con esos poetas que venían antes y quizás también con otros poetas peruanos, aparte de... Claro. Bueno, yo... a mí siempre me ha gustado mucho la poesía peruana, entonces desde que yo empecé a escribir me interesé en leerlos y leía a los poetas de los años 60, por ejemplo, básicamente Inostroza, Cisneros, ¿no? Y bueno, después conocí a los de Hora Cero a través de una antología y también me gustó mucho la poesía de los de Hora Cero a través de una antología llamada Estos 13, que preparó un crítico famoso llamado Oviedo. Ahí, por ejemplo, leía a Enrique Verástegui, que me gustó mucho siempre, ¿no? Entonces, sí, yo nunca he tenido problema en leer y amar a los poetas peruanos que me gustan. Además, en San Marcos tuve el privilegio de ser alumno de los poetas de los años 50 en el Perú. Washington Delgado, Pablo Guevara, Francisco Bendezú, Carlos Germán Belli, ¿no? Que claro, ellos también recordaban a Eyelson, que vivía en Europa, ¿no? Pero Westphalen, ¿no? O sea, Martín Adán, quiero decirte, poetas peruanos que siempre me han fascinado, ¿no? Margaret. Sí, me gustaría preguntarte sobre la importancia de los plaquettes en tu obra. Por ejemplo, una vez me diste, un plaquet artesanal. Y si es para ti importante, ¿por qué? O sea, si puedes explicar las ventajas o el contexto. Bueno, sí, las plaquettes son interesantes porque son objetos usualmente, bonitos dentro de su condición artesanal y son reuniones cortas de poemas, ¿no? Entonces son como pequeños snacks que tú puedes repartir a los lectores de la poesía y entonces por eso es que siempre he sido un militante de la publicación de plaquettes o de pequeñas revistas que son muy parecidas, ¿no? Sí, es como una difusión rápida y certera de unos cuantos poemas, una plaqueta. Sí, Luis. Habla de la importancia de lo sonoro, ¿no? De lo fonético, Sí. digamos, en su poesía.
pero también de su identificación como con el lumpenproletariado, con el comunismo. ¿También eso era por cómo sonaba o era más ideológico? Sí, claro, sonaba bonito hablar de una sociedad pues como la que soñaba el comunismo, ¿no? Sonaba bonito. Lo malo es que justamente era eso, ¿no? Un sonido nada más. Claro. Pero digamos, el darle voz, por ejemplo, a estos seres urbanos, ¿era nada más porque sonaba bonito en el sentido...? No, o sea, originalmente era una decisión político-ideológica, ¿no? Obviamente cuando militaba en células maoístas en Lima, que no eran de Sendero Luminoso por si acaso, Sí. pero sí maoístas, porque en esa época todos los partidos comunistas de Lima eran maoístas, todos, absolutamente todos. Bueno, no todos, pero bastantes. También habían guevaristas, también habían moscovitas, stalinistas, prosoviéticos y trotskistas también. Bueno, pero claro, era una decisión política en ese momento, ¿no? Sí, yo también pasé por la etapa en que pensaba que tenía que escribir una poesía que fuera la voz de los explotados, la voz de los trabajadores. Sí. ¿Y luego? Pero después me di cuenta que la poesía no tiene que ser la voz de nadie, sino mi propia voz, o sea. Entonces, y que tu propia voz puedes recoger las voces de la gente, de los trabajadores si quieres, del lumpen si quieres, las voces que te den la gana, porque tú haces un poema con las voces, con los sonidos, que son las voces, ¿no? Lenguaje, o sea. Claro. Gracias. Yo te quería preguntar, Roger, por cómo la naturaleza de New Jersey, de Collingswood, te retrotrae al mismo tiempo a la naturaleza de Piura, ¿no? Y recuperas voces que son muy del hablar piurano, ¿no? El chilalo, por ejemplo, que es este pájaro, que obviamente la palabra es muy sonora de por sí, ¿no? Es casi una onomatopeya, pero del canto, ¿no? Entonces quería que nos contaras cómo vas vinculando ambas, ¿no? Porque también en tu infancia hay una relación con la naturaleza, en tu infancia temprana, de algún modo, la playa quizás, no sé. Sí, claro, hay una especie de relación en la infancia, tienes razón, porque yo vivía en Piura, en una urbanización, donde ahí terminaba Piura. Entonces salías de la urbanización y dabas un paso y estabas en el bosque, en el campo, ¿no? Entonces, pues ahí es donde se veían los chilalos, que justamente les dicen chilalos porque cantan así como chilalalalalalala. Entonces un chilalo, ¿no? Entonces esas voces que tiene o los choquecos, ¿no? Que son otros pájaros que suenan como choqueco, 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 los choquecos, ¿no? Entonces todos estos sonidos, o sea, es los que siempre están en mi cabeza y claro, de hecho hay una reivindicación, si se quiere, no sé, pues étnica o geográfica por lo menos, de esos mundos piuranos perdidos, ¿no? Y que claro, a la hora que yo escribo un poema mirando los pajaritos esos que intentaba repetir ahí en Collingswood, ¿no? Que cantan chuec, chuec. Claro, entonces en mi cabeza es como un solo pájaro, vamos a decir así, ¿no?